Vamos a terminar hoy, todos navideños, la última clase de micro. La última, sí o sí. Y la última del año. Entonces esto hay que celebrarlo. Bien, vamos a terminar con lo más divertido, que son las toxinas. Vamos a hacer daño, vamos a hacer sangre. Siempre lo mejor lo guardo para el final. Si recordáis, estamos hablando de los factores de virulencia. Uno siempre piensa en las toxinas que hacen daño, pero todo lo que implica, lo que ayuda a lo que es la patogénesis, es decir, adherirme, alimentarme, difundirme, etcétera, etcétera, todo eso son factores de virulencia. Estuvimos viendo la parte nutricional, los sideróforos captando el hierro, y luego vimos cómo se defendían del sistema inmune, factores de virulencia relacionados con la defensa frente al sistema inmune y propagación intracorpórea, podríamos decir, y hacia otros individuos. Y hoy, por último, vamos a ver las toxinas como factores de virulencia, que son las responsables normalmente de los síntomas. Los síntomas muchas veces también es importante tener en cuenta que son directamente el reflejo de la respuesta inmune. La inflamación es la respuesta inmune. Y el daño tisular que a veces se ocasiona es la respuesta que hemos estado viendo cuando hablábamos de inmunología. Esos ataques oxidantes, esos ataques tóxicos, también van a afectar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay siempre que tener en cuenta que a veces los síntomas es la defensa inmune que está actuando porque no hay más remedio. Nos vamos a centrar hoy solamente en toxinas y, en primer lugar, veremos los distintos tipos que hay. Y dentro de los dos grandes grupos, las endotoxinas y las exotoxinas, pues hablaremos de ellas por separado. Vamos a empezar clasificando las toxinas, qué tipos de toxinas hay. Para ello veréis que hay distintos tipos de clasificación. Toxinas se han ido descubriendo hace ya, no es una cosa novedosa, hace siglos que se están estudiando las toxinas y se van viendo cosas con efectos tóxicos. No se sabe que es una proteína en el siglo XVIII, no tienen esos mecanismos para hacer según qué virguerías hacemos ahora, pero sí que sabían que crecían una bacteria, filtraban el sobrenadante de manera que la bacteria no pasaba y el filtrado, donde no hay bacteria, eso tenía efecto tóxico. Ahí había algo que era una toxina. No sabían lo que eran, pero ya eran capaces de descubrir estas cosas. Lo que quiero decir es que llevamos muchos años descubriendo toxinas y poniéndoles nombre. Y entonces, en función, a lo largo de la historia, de quién iba descubriendo las toxinas, les ponían nombre en función de distintos parámetros. Una manera de nombrarlas es directamente poniéndole letras. La primera que descubre es la toxina A, la toxina B, la toxina C, y así hay unas cuantas. Tenemos las enterotoxinas A de Pseudomonas aeruginosa y a veces incluso con letras en griego o en latín, lo que queráis. En este caso en griego, alfa, beta, gamma toxina, delta toxina y epsilon toxina de Clostridium perfringens. Pues que evidentemente la primera que descubrí, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Se le van poniendo nombres. En otras ocasiones se les llama también en función de la diana, de la célula que está afectada. Y entonces hablamos de citotoxinas cuando afectan a todas las células en general. Y si tienen un tropismo, tienen una acción específica en determinadas células, pues hablamos de neurotoxinas, leucotoxinas, hepatotoxinas, etcétera, etcétera. Afecta a las neuronas, las células del sistema inmune, el hígado o células cardíacas, por ejemplo. Fijaos que son parámetros que no son excluyentes. Yo puedo ser la exotoxina A de Pseudomonas aeruginosa y ser una citotoxina o una neurotoxina, es decir, que depende del mecanismo que han tenido de estudiar la toxina. Entonces, si ellos ven una toxina que afecta a una célula, le ponen este tipo de nombre. Si la aíslan, la purifican y la tienen que bautizar, pues igual empiezan por aquí. Las más antiguas, como lo primero que se veía era la enfermedad, pues directamente le ponían el nombre de la enfermedad o del patógeno. Pues la toxina del cólera, el de la difteria, la del tétanos, y así era mucho más fácil. ¿De acuerdo? Luego las han clasificado también en función de actividad. Admetilatoxilata, lecitinasa, exfoliantes, son estas que actúan a nivel de la piel y provocan este daño tisular en la piel, que provocan estas exfoliaciones. Hemolisinas si rompen las células de la sangre, etcétera, etcétera. Pero básicamente las dos más utilizadas y las que vamos a ver hoy son en función del origen de dónde están ubicadas, de dónde vienen las toxinas y en función de su mecanismo de acción. Entonces vamos a ver endotoxinas y exotoxinas y dentro de las exotoxinas
hablaremos de tipo 1, 2 y 3. Vamos a empezar a separar endo y exotoxinas para que os hagáis una idea. Las exotoxinas son las toxinas bien hechas, o sea, un patógeno sintetiza una toxina para hacer daño en un sitio determinado y su función es hacer daño, hacer un efecto. Estas son las toxinas como Dios manda, ¿vale? Estas son las armas que uno sintetiza. Las endotoxinas no las sintetizan para hacer daño, son componentes estructurales que están en la célula para hacer otra cosa. Tienen su función, pero que cuando se liberan en determinadas circunstancias tienen una acción tóxica. Pero su función no es ser tóxica, por lo menos no la primaria. Serán estructurales, pues será una función estructural, será lo que sea. Por ejemplo, el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es un componente estructural, pero veremos que es una toxina muy potente. Debido a esto, a que son estructurales o que son sintetizadas a posta para hacer daño, tienen unas características totalmente diferentes. Las exotoxinas suelen ser proteínas y por lo tanto suelen ser termosensibles, porque son proteínas, mientras que las estructurales o son lípidos o glucídicos o compuestos como lipopolisacárido, cosas así. Son más estables a la temperatura. Estas son muy específicas porque se han diseñado para eso y estas son poco específicas, por lo tanto van a dar lugar a respuestas generales, sistémicas. En cuanto a la toxicidad, estas son muy tóxicas porque es que tienen que ser tóxicas, para eso son toxinas, y estas pues dependen. Hay endotoxinas muy tóxicas y endotoxinas menos tóxicas. Y finalmente, estas son convertibles en toxoides. ¿Sabéis lo que es un toxoide? ¿Os suena? ¿Qué puede ser? Un toxoide es una toxina inactivada. ¿Y dónde se utilizará? Para las vacunas. Las vacunas siempre ponemos sobre lo que queremos actuar, pero modificado, obviamente. Si yo meto al patógeno tal como está, pues vaya tontería, ya me esperaré a ver si pillo la enfermedad. Entonces pongo al patógeno muerto, atontado, ¿no? Que esté vivo pero aletargado, que no provoque la enfermedad, o trocitos del patógeno. Cuando la enfermedad son por efectos tóxicos, por toxinas, como el tétanos, la vacuna lo que tiene es la toxina del tétanos. Bueno, no tiene la toxina, obviamente. Tiene un toxoide, una toxina inactivada, o un fragmento, por calor, por química, por lo que sea. Eso es un toxoide. Entonces las vacunas llevan esto. Las que llevan que quieren generar una respuesta frente a la toxina. Son estas de aquí. Y esto normalmente no se puede conseguir vacunas porque son generales. Entonces reaccionarían todo el rato con la estructura general de una bacteria. Porque ahora veréis que son estructuras muy conservadas. Ya hemos visto la diferencia entre endotoxinas y exotoxinas. Las profesionales y las que, bueno, pasaban por ahí y de repente te la lían. Empezamos con estas. Las endotoxinas, insisto, son componentes estructurales que normalmente cuando la célula muere, cuando la bacteria muere, esos trocitos que quedan actúan como endotoxina. Y la más conocida y una de las más potentes, si no la más potente, es el lípido A del lipopolisacárido. Volvemos a ver el lipopolisacárido, lo hemos visto ya cientos de veces. Lípido A, núcleo, antígeno. El lípido A, acordaos que es el fragmento que se clava, que ancla el lipopolisacárido en la membrana externa, en la monocapa de la membrana externa. Entonces, el antígeno O, que es el que está afuera, que está en contacto con el exterior, es el que es inmunogénico, el que provoca la respuesta inmunitaria por anticuerpos, ¿vale? Porque es lo que va a reconocer primero. Sin embargo, este lípido A, que normalmente está dentro de la membrana, no está expuesto, cuando muere la bacteria y se rompe la membrana, esta molécula se libera. Y esta molécula es la que tiene un efecto tóxico. ¿Cuál es el problema? Que si esa molécula se disemina por el torrente sanguíneo, provoca una respuesta por todo el cuerpo. Entonces provoca una muerte por shock anafiláctico. Una reacción excesiva y sistémica. Si no, pues si está localizada, pues provocará una inflamación, una respuesta en esa zona en concreto. Pero como se disemine, insisto, da problemas muy graves, porque se actúa a nivel de TOL4, no sé si os acordáis de los TLRs, receptores de PAMS, que cuando vimos en su día,
Pues el 4 es el que reconoce específicamente a esta molécula. Y lo que hace es que las células del sistema inmune que lo reconocen empiezan a activar un montón de respuestas, lo que indican una infección bacteriana. Pero si la bacteria no está, montas una respuesta que no toca. Y si hay mucha bacteria y mucho LPS, la respuesta es muy alta, muy alta, muy alta, y entonces puede provocar incluso la muerte. Pero insisto, el lipopolisacárido no es su función, pero está ahí y la provoca. También algunos fragmentos del peptidoglicano de la pared celular pueden tener cierta acción endotoxina. Entonces, la pared celular no es su función, pero algunos de ellos, cuando rompemos la bacteria, esos cachitos de peptidoglicano pueden provocar cierta reacción por parte del sistema inmune. Pero esto no lo tiene la bacteria en principio aposta, es decir, se liberan cuando mueren. Un ejemplo de endotoxina que sí se libera a propósito por parte del patógeno y a mala leche es el caso de Bordetella pertussis. Bordetella pertussis provoca la tosferina. No lo oís porque nadie tiene tosferina, estamos vacunados desde pequeñitos. En inglés se llama pertussis. Es una tos, como ferina es porque estás tosiendo continuamente, ya la veremos por qué. Pero la endotoxina es esta molécula de aquí, que es un glicopéptido del peptidoglicano, es decir, es un cachito de la pared celular. Lo que hemos visto hasta ahora se libera cuando muere el patógeno, pero Bordetella lo libera estando viva. Y la libera en forma de toxina, se conoce como toxina TCT, citotoxina traqueal, porque actúa en la tráquea. Aquí tenéis la estructura, insisto, es parte de la pared celular que libera trocitos, y estos trocitos tienen acción tóxica. ¿Dónde actúan? En el epitelio respiratorio. Recordad, el epitelio respiratorio tiene unos cilios que están continuamente barriendo y eliminando los patógenos hacia afuera. Pues bien, esta toxina tiene una acción tóxica que provoca la ciliostasis, que los cilios no se muevan. Y si continúa su acción, no solamente los elimina, sino que además empieza a cargarse a las propias células. Tiene acción tóxica contra las células si avanza la enfermedad. Consecuencia. Yo tengo un sistema de barrido continuo. Todo lo que entra lo va expulsando los cilios, no necesariamente bacterias, partículas de polvo, cualquier cosita que entre. ¿Qué pasa? Que si esta toxina me altera las células, se carga los cilios y no barro, yo tengo cosas ahí dentro y la sensación que tengo yo es de que tengo ahí como partículas y las tienes que eliminar. Si no tienes cilios para eliminarlas, ¿cómo las eliminas? Tosiendo. Pero no estás tosiendo un poco, estás tosiendo continuamente. Y eso es un movimiento automático, o sea, no lo puedes evitar. Y estás tosiendo, o tosiendo, eso es un infierno. Es una tos fuerte y continuada. Una tos ferina. Además de esto, el problema de Bordetella de la tos ferina es que, como se va cargando estas células del epitelio, consigue penetrar y diseminarse por el cuerpo. Por lo tanto, estamos viendo que no es una toxina no proteica y es un componente estructural. Pero en este caso, la bacteria sigue viva. Es decir, va soltando estos cachitos. Pues vamos ahora a las exotoxinas. Esas exotoxinas son proteínas que son sintetizadas, como os digo, para tener esa acción tóxica. Y las vamos a clasificar en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3, en función del mecanismo de acción. Tipo 1. Las de tipo 1 vamos a ver que se unen a unas dianas específicas de la superficie celular y no van a pasar al interior. Van a provocar un efecto muy importante y mortal, si no se trata. Tipo 2. El objetivo de estas toxinas es la membrana celular. Esa es su diana. Se van a unir a la membrana, estamos siempre hablando de la membrana de la célula hospedadora, evidentemente, y van a o bien destruir su integridad o le van a meter poros. Van a formar poros. Y al final lo que van a hacer, evidentemente, va a ser lisar las células. Y las de tipo 3 también se conocen como toxinas AB, y ahora veréis por qué, porque tienen 2 distintos componentes, y tienen un componente que se une al receptor celular, a la superficie celular, y trasloca al otro componente que pasa dentro de la célula y ejerce la acción tóxica. Por lo tanto, de los 3 tipos, solo este entra dentro de la célula. Primer tipo, los superantígenos.
las toxinas de tipo 1 se llaman superantígenos. ¿Por qué? Ahora veréis por qué. Hasta aquí, esto lo que vimos de presentación de antígenos en la parte de inmuno. La presentación de antígenos es una célula presentadora que tiene un antígeno unido a CPH2, complejo principal de histocompatibilidad, y es reconocido por un linfocito T que tiene el receptor específico de superficie y el CD4. Acordaos, las células colaboradoras. Si esto fuese CD8, sería una citotóxica y se uniría a CPH de tipo 1. No es el caso, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es que para que se active esta linfocito T, tengo que tener una unión específica del receptor con su antígeno, señal 1, y una unión del CD4 con el complejo principal de histocompatibilidad, señal 2. Y normalmente esto ocurre en el 0,006% de linfocitos. Son capaces de reconocer esto, más o menos, o incluso menos. ¿Qué quiero decir? Lo que os dije. Tenemos muy pocos linfocitos T específicos para este antígeno en concreto. Entonces solo se activan esos pocos. ¿Qué hace el superantígeno? El superantígeno lo que hace es unir la molécula CPH2 directamente con el receptor de la célula T. Bypasea, si se puede decir esta palabra, esta unión directamente. Une CPH2 al receptor de los linfocitos T, que no se une al CPH2, se une al antígeno. Pero es que además esta unión es tan fuerte que le da igual que aquí el péptido que hay aquí presentado sea específico de él o no. ¿Qué significa? Que los superantígenos van a provocar que un montonazo de linfocitos T se unan a las células presentadoras de antígeno, independientemente de quién sea el patógeno, de quién sea este antígeno, aunque yo no lo reconozca, me voy a activar. Porque esta señal es tan fuerte, esta unión es tan fuerte, que emite señales de activación. Y como esta unión es inespecífica, es decir, une todas las células presentadoras de antígeno con todos los linfocitos T o la mayoría, se activa hasta el 20% del total de linfocitos T. Eso es una burrada. Eso es una respuesta inmunitaria brutal. Y entonces lo que provoca es un shock tóxico. Te mueres por una respuesta brutal de tu sistema inmune. La toxina más conocida es la TST, Staphylococcus aureus. La toxina del síndrome del shock tóxico. Eso significa TSST. ¿Dónde se descubrió? ¿Alguien lo sabe? Mujeres del mundo. ¿Os suena a alguien que sufriera shocks tóxicos? ¿Algún prospecto donde hable del shock tóxico? Esto se descubrió en los tampones. En los años 70, más o menos creo que fue, empezaron a aparecer mujeres que caían como churros. Y no se sabía por qué, por una simple de estas respuestas, estos shocks brutales. Y es porque los tampones, evidentemente, son secos, las absorben, entonces reducen la humedad. Staphylococcus aureus es un gran positivo y los gran positivos les gusta ambientes más secos. Y entonces, en una remesa de tampones, había ese estáfilo tóxico que sintetizaba esta toxina. Entonces, ahí fue cuando se descubrió, pero no hace tanto tiempo, estamos hablando de finales del siglo pasado, ¿eh? El síndrome del shock tóxico famoso que te ponen en los tampones es por esto. Murieron unas cuantas. Sí, murieron unas cuantas. Sí. Os podéis imaginar que el control que hay ahora en los tampones es bastante más fuerte que el que había hace... Ya son 50 años así mismo, porque pasa el tiempo volando, porque en los años 70 son 50 años. Pero bueno, que sepáis que es por esto. Esta es la causante, el responsable. Este es el ejemplo paradigmático del superantígeno. Por eso se llama superantígeno, porque provoca una respuesta brutal. Pero no es un antígeno, no está reconocido por el receptor ni nada, ¿eh? Se une por fuera. O sea, lo que hace es anclar esto, pum, lo enchufa y activa esto. Y esto lo que hace es lo que vimos. Este es el guardia civil. Nos dice si tenemos que hacer un ataque citotóxico o un ataque extracelular. Y como es tipo 2, es extracelular.
porque esto es una célula presentadora de antígeno, no es una célula con un patógeno dentro, que es el CP1, CPH1. Estas son las de tipo 1. Las de tipo 2 se conocen como hemolisinas porque se estudian muy bien con los eritrocitos. ¿Por qué? Porque los lisan muy bien. Los eritrocitos son bastante blandengues, digamos, entonces son fáciles, son muy delicados. Cuando hay una toxina de este tipo, enseguida se mueren. Nos sirve para saber si una proteína tiene esa acción citotóxica. Entonces se llaman hemolisinas, es uno de los nombres que tienen, por eso. Y aquí tenéis distintos tipos de hemólisis. ¿Habéis visto hemólisis en prácticas o en lo que sea? Hemólisis es que rompes los glóbulos rojos, los eritrocitos. Esto es una placa de agar sangre, por eso es roja. Este bicho de aquí es beta hemolítico, porque fijaos, esto ha roto todos los eritrocitos, por eso se ve amarillo, se ve transparente. Alfa hemolítica, porque rompe un poquito, no es tan potente. Y gamma hemolítica, no hace hemólisis. Que tendría que llamarse que no hay hemólisis, pero dicen, respecto a la hemólisis hay 3 grupos, alfa, beta y gamma. Bueno, realmente hay 2. El beta mucha y el alfa poco. El gamma es que no tiene hemólisis, pero le llaman gamma hemólisis. Este tipo 2, si os acordáis, lo que os he comentado es que actúan a nivel de membrana. A nivel de membrana. Y tenemos 2 mecanismos. Uno de ellos sería un formador de poro. Aquí tenéis una toxina formadora de poro, PFT, toxina formadora de poro, la que sea, esto es genérico, que lo que va a hacer es, en primer lugar, unirse a la membrana en algún sitio, algún receptor, puede ser una proteína, un lípido, algo con lo que tenga afinidad. Entonces se va a unir a esa membrana y cuando se une ya se activa y pone en marcha el mecanismo de formación de poro, que puede ser básicamente de 2 maneras. O primero, distintas unidades de la toxina se unen y forman el preporo, el intermediario, que luego se inserta, es decir, quedan en la superficie y luego por un cambio conformacional, ¡pum!, colocan el poro, o directamente en la membrana, esta toxina monomérica, podríamos decir, se inserta y a medida que van llegando, se van colocando y ya te montan el poro dentro de la membrana. Da igual. Al final, la consecuencia es la misma. Hay unos poros que provocan una salida de solutos, entrada de agua y revienta la célula. Y otras lo que hacen es directamente afectar a la estabilidad de la membrana. Por eso se les llaman normalmente fosfolipasas, porque suelen actuar a nivel de los fosfolípidos. Aquí tenéis la estructura general de un fosfolípido con los distintos residuos y distintas zonas de corte. Está la fosfolipasa 1, fosfolipasa 2, fosfolipasa C, fosfolipasa D. Cada fosfolipasa actúa en un enlace determinado, pero al final lo que conseguimos es alterar los fosfolípidos. Y o bien te los cargas y los quitas de la membrana, con lo cual estás alterando la estructura, y en algunos casos simplemente lo que hace, por ejemplo, la fosfolipasa C, que actúa aquí, pero aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve claro un fosfolípido, las colas de la membrana y el grupo fosfato. Si le quito la cabeza del grupo fosfato, la carga positiva la pierden. Entonces tenemos una membrana que sabéis que tiene una estabilidad y una carga, una diferencia de potencia, y tenemos más, menos, menos, más. Si yo empiezo a quitar partes cargadas, esto lo que ocurre es que empieza a perder estabilidad. Pasamos de una estructura membrana estable a una membrana inestable. Si le quito cargas, si lo que hago es cortarle en estas zonas de aquí, como hacen otras fosfolipasas, me quedan fosfolípidos más cortitos. Evidentemente también esto va a afectar a la membrana. En definitiva, estas toxinas de tipo 2 afectan a la estabilidad de la membrana. Los poros también la afectan un poquito, pero básicamente lo que hacen es que la célula reviente. Y estos se cargan la membrana. Afectan a la estabilidad. Bien, pues vamos ya con el tercer grupo, que son las más divertidas, y son las de las enfermedades típicas. La del tétano, la de la difteria, todas estas. Pero fijaos que las otras también son igualmente peligrosas. Estas toxinas se llaman tipo AB porque presentan 2 componentes. Un componente A y un componente B, obviamente. Este es el esquema. El B siempre es el que se une a un receptor celular, al que sea, y el A
es el que va a ejercer la función sobre una diana celular, la que sea. Este es el que va a hacer daño. Y este es el que dice a quién le vamos a hacer daño. Porque este es el que se va a unir a los receptores a la célula que a mí me interesa. Cuanto más amplio sea el reconocimiento por parte de B, más células distintas se verán afectadas. Entonces hay toxinas que afectan solo, por ejemplo, a las neuronas, entonces se van a unir a un receptor que esté en las neuronas solo, y hay otras toxinas que afectan, son citotoxinas, que decíamos citocinas o citotoxinas, que afectan a todas las células en general. Esto no siempre son unidades proteicas diferentes. Siempre tenemos una parte A y una parte B. Pero hay toxinas que son un simple polipéptido, una única cadena que tiene distintos dominios, es una ristra de aminoácidos que adquiere su conformación tridimensional y con dominios distintos, pero una única síntesis de proteína, para entendernos. Varios ejemplos, el de la difteria o la de botulismo. A veces veis una T, esta T es un fragmento que va a actuar durante la translocación, va a facilitar que A pase al otro lado de la membrana. Este dominio T, digo porque sale aquí T y no os he hablado de él, pues ya lo sabéis. Siguen siendo toxinas AB, no son ATB, no, son toxinas AB igual. Y luego hay toxinas que están compuestas por distintos monómeros, distintas subunidades proteicas, donde tenemos de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Y puede haber toxinas donde todas las B son iguales, como la toxina del cólera, tiene 5 unidades, pero las 5 son la misma, y en A tiene 2 diferentes. Y luego hay otras, donde todas las B son diferentes. En este caso se llama de S2 a S5. Y estas la llaman S1. Pero bueno, esta es A y estas son B. Aquí tenéis los mecanismos de unión, de entrada y de diseminación. Muchos son muy similares y luego en otros casos hay más diferencias. Normalmente, las que son de un solo polipéptido, como esta de aquí, se unen al receptor, se forma un endosoma y cuando se acidifica, fijaos aquí entran protones, lo que provoca es un cambio conformacional de B, que lo que va a hacer es que trasloque al citoplasma. ¿Y a dónde va a ir? A la diana, la que sea. Y va a hacer daño, va a alterarla, va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces provoca unos efectos. Siempre ves el que reconoce y el que trasloca. Aquí tenemos una toxina, esta es la del Antras, parece, por la forma y por el esquema, con multitud de subunidades B y solo una A. Se une a los receptores en función del tipo de toxina. Primero se van uniendo uno a uno y cuando ya se ha montado todos los Bs vienen en la A y en otro caso la toxina ya está preformada y se une al receptor preformada. Da igual. ¿Qué es lo importante? Sobre qué receptor se unen para saber a qué célula van a infectar. De nuevo se produce este endosoma. Normalmente estas polipeptídicas se procesan a nivel del aparato de Golgi, como veis aquí, del retículo endoplásmico. Es decir, llegan por el tráfico celular al Golgi y al retículo endoplásmico y a partir de aquí liberan la toxina. No quiere decir que por el camino alguna toxina también pueda traslocarse, como en este caso. Pero normalmente llega el tráfico hasta aquí. Mientras que aquí pueden llegar alguna vez, pero no es lo normal. Lo normal es que estos vayan por aquí y que estos vayan por aquí. Pero lo importante al final es, la toxina es liberada al citoplasma y ejerce su función. Insisto, B denota la especificidad y A la acción tóxica. Hay un montón de toxinas distintas, pero cuando se han estudiado, al final se ha visto que prácticamente la mayoría hacen lo mismo. Tienen una actividad ADP ribosiltransferasa. Es decir, que sobre la diana le van a pegar una ADP ribosa. Y evidentemente, cuando le peguen esta ADP ribosa, lo que van a hacer es evitar que funcione correctamente. ¿Cuál es la putada? Que esta diana normalmente es alguien fundamental para que funcione la célula. Por eso provoca un efecto tóxico. Aquí tenéis distintas toxinas, la de la difteria, la exotoxina de Pseudomonas, la del cólera, la de la tosferina,
Clostridium botulinum unas cuantas. ¿Y sobre quién actúan? Básicamente, factores de transcripción, proteínas G y actina sobre el citoesqueleto, que son todos ellos componentes esenciales de la célula. Entonces, cuando entra esta toxina dentro de la célula, busca su diana, la que sea, y le hace esto. Dos ejemplos. El de la difteria. Su diana es el factor de elongación 2. Pues bien, la toxina de la difteria lo que hace es, a partir del NAD, le pega en esta zona de aquí, diftamida, un residuo, le mete ese residuo que hemos dicho antes. Y al unirse aquí, lo que va a ocurrir es que no va a funcionar el factor de elongación. Esto es la NAD ribosa. Aquí tenemos la fórmula, pero esto es esto, ADP ribosa. Me pego aquí, el factor de elongación no funciona, no hay síntesis proteica. Obviamente la célula se muere. Ejemplo a nivel de citoesqueleto. Hemos dicho que a veces se unían a la actina. Pues en este caso, lo que tenemos es que la toxina, las fibras de actina se van uniendo por una zona y se van liberando por otra, y así van creciendo y se van manteniendo. Estas toxinas normalmente actúan a nivel de la actina monomérica, que se llama G-actina. ¿Ves? Aquí tenéis ejemplos distintos de estas toxinas. Le pega en la ADP ribosa y esta actina, cuando se une aquí, no se vuelve a soltar. Y entonces lo que hace es no se va regenerando y no se van pegando en esta zona de aquí, en la zona de crecimiento. Es decir, al modificar el monómero de actina, evito que se una la parte barba, aquí de barbet pone aquí, pero bueno, donde incorporo. Voy soltando, no voy metiendo. Entonces lo que estoy haciendo es acortar el esqueleto, me estoy cargando el citoesqueleto, básicamente. ¿En qué células? Pues donde diga B. B es el que me va a decir qué citoesqueleto voy a alterar, porque estas toxinas les da igual si la actina está en una neurona o si está en una célula cardíaca o en un epitelio. Esa toxina ve actina y le mete lo ribosila con el ADP ribosa. Entonces es B el que dice sobre qué células voy a actuar. Estos son los mecanismos mayoritarios. Y luego nos queda uno más, que son las toxinas tipo SIGA. Se llaman así porque es el mecanismo de acción de Shigella, de las toxinas de Shigella, pero luego se ha visto que hay otros patógenos que también expresan este tipo de toxinas. ¿Pero son de tipo 3? Sí, todo esto es tipo 3. Mira, ¿veis? Las Bs y las As. Sí, no cambiamos nada. Y entonces, en este caso, lo que hacen es actuar sobre la célula sobre la que se unan, y lo que va a hacer es que A, que es el componente tóxico, se va a unir al ribosoma, pero no a las proteínas, sino al ARN ribosómico, al 28S. Y entonces, al unirse a este ARN ribosómico, impide que funcione, altera la estructura del ribosoma y no hay síntesis proteica. Las toxinas tipo SIGA actúan a nivel de síntesis proteica, pero uniéndose al ARN ribosómico. El resto actúan sobre la síntesis proteica y otras cosas, pero las que actúan a nivel de síntesis proteica lo hacen uniéndose a factores de elongación normalmente, modificándolos, pegándoles ADP ribosa. ¿Sí? Pues por mi parte, hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, es el momento. Y si no, pues nada. Felices fiestas, próspero año nuevo y si alguien quiere verme... Estos que aplauden, ¿quiénes son los que habéis aprobado, no? Mañana tutoría 10:30, revisión, si alguien quiere venir a revisar. 10:30, de 10:30 a 11:30.